Nehemías capítulo 7, versículos del 1 al 5, la palabra del Señor dice: Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Cuando nosotros continuamos leyendo todavía desde el versículo 6 en adelante, vamos a ver muchos nombres, muchas familias que son censadas, ¿no? Que son censadas por Nehemías. Y si volvemos un poco, hermanos, o recordamos los últimos versículos del capítulo 6, ellos nos dan cuenta que la tarea de reconstrucción del muro quedó terminada en 52 días, como habíamos visto el domingo pasado. Eso lo vimos en Nehemías capítulo 6, versículo 15. Y si hacemos un recuento rápido, hermanos, podemos ver que fueron 52 días de duro trabajo, mucho trabajo, también muchas amenazas de parte de los enemigos de Dios. No fue una tarea fácil cuando encontramos ahí a Nehemías, ¿no? Nehemías, de todo lo que podemos ver hasta este momento en que ha sido construida las murallas, podemos ver que era un hombre que tenía un carácter bastante especial, y por eso es que el Señor lo había escogido a él, como ya habíamos meditado antes. Y los versículos siguientes a este versículo que nos enseña de la culminación de la obra en 52 días, nos enseñan que esos muros fueron levantados gracias a la ayuda del Señor, y es algo que nosotros debemos considerar siempre, como Nehemías nunca se atribuyó él ninguna victoria, ningún éxito, ni nada de eso. Nehemías le daba toda la gloria al Señor de lo que él, junto con el pueblo, habían hecho, evidentemente con su fortaleza física y también con su fortaleza espiritual, ¿no? Entonces nos enseñan pues que esos muros fueron levantados gracias a la ayuda del Señor, y podemos llamarle, hermanos, hasta esta parte, hasta la parte del capítulo 7, versículo 4, podemos llamar que eso corresponde a la reconstrucción material, la reconstrucción material. Hoy día nosotros vamos a comenzar a ver el tema que he titulado Preparando la reconstrucción espiritual, ¿ya? Nehemías, él sabe que el propósito de su llegada a Jerusalén no se limita a la construcción física de la muralla, de la ciudad y del templo. Si meditamos, hermanos, en los antecedentes que llevaron a la destrucción de esas murallas, de toda la ciudad, del templo, y que haya quedado pues prácticamente abolido el servicio, el culto a Dios que hacía Israel de aquel entonces, tenemos que llegar a la conclusión que fue por causa del pueblo, fue por causa de los judíos, de los israelitas, que esas murallas fueron destruidas. Cuando leemos el Antiguo Testamento y observamos cómo ha sido siempre la conducta del pueblo de Israel, fue un pueblo que junto con la mayoría de sus reyes, excepto con el rey David, todos, hermanos, todos adoraban a Dios, pero también prendían incienso a los Baales en los montes, ¿no? En los lugares altos, como dice la Escritura. Era un pueblo que el Señor muchas veces había comparado con una ramera.
Una ramera que tenía a su esposo, pero ella se daba a otros hombres. Y cuando hablaba de la infidelidad, precisamente el Señor les había advertido a ellos. Es más, le había advertido a Abraham que en tanto ellos obedezcan la palabra del Señor, ellos podían permanecer en ese lugar al cual el Señor les había dado por tierra. Entonces, el permanecer en esa ciudad bajo la protección de Dios dependía, hermanos, de ese pueblo. Era un pacto condicional. Cuando nosotros escuchamos o leemos o estudiamos los pactos, podemos ver que Dios había hecho con ellos un pacto condicional en cuanto a la posesión de la tierra y a la bonanza material que ellos podían tener en esa ciudad. Dios les había dicho a ellos de que tenían que seguir en sus mandamientos, tenían que obedecer lo que Dios les había dado en todo lo que tenía que ver con las costumbres, con la moral. Inclusive, hermanos, cuando podemos ver los 10 mandamientos, no puede pasar desapercibido en nuestro corazón que el Señor en los 4 primeros mandamientos les había hablado claramente a ese pueblo que no debería tener otros dioses. Entonces, esas murallas, hermanos, fueron destruidas por causa de la infidelidad de ese pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se apartó de la ley de Dios y anduvo en un camino separado de Dios. Eso es algo, hermanos, que ahora que vamos a tratar el tema de la reconstrucción espiritual, tenemos que prestar mucha atención, mucha más atención que la reconstrucción de las murallas. Es cierto, cuando llegamos acá y vemos cómo es que ese pueblo había trabajado duramente bajo las amenazas y con la ayuda de Dios, esa parte no es una parte tan principal, tan primaria como la que nosotros vamos a ver ahora, ¿no? Porque había que comenzar pues una obra espiritual para evitar una nueva destrucción. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso es que Nehemías sabe de que no solamente su misión tenía que quedarse en la construcción del templo, en el levantamiento de las cosas materiales, sino que había que hacer algo más para que esas murallas que habían sido levantadas no vuelvan a ser derribadas por el Señor. ¿Por qué? Porque una nueva destrucción iba a traer, pues, hermanos, pérdida espiritual para ellos, para sus hijos, para su descendencia, ¿no? Unas supermurallas no iban a servir de protección en tanto que los habitantes no volvieran a sus pasos a los caminos del Señor, ¿no? O sea, usted puede, hermanos, tal vez puede venir a nuestra mente unas murallas así como la que nosotros hemos visto quizás en alguna película, unas murallas de un grosor de acero muy especial, a prueba de antitanques, a prueba de misiles y tantas cosas, ¿no? Pero, hermanos, una supermuralla no les iba a servir a ese pueblo para protegerlos en ese lugar si es que ellos no se volvían a Dios. No importa qué tan anchas hayan sido, no importa qué tan altas, qué tan fuertes hayan sido los materiales, acero con cemento, con concreto, no importa. Si es que ellos no se volvían a Dios, eso no iba a tener ningún valor. Todo ese esfuerzo se iba simplemente a perder, iba a ser destruido nuevamente, y como que ciertamente ocurrió, hermanos. En el tiempo ocurrió eso. Aquí estamos hablando algunos siglos antes del Señor Jesucristo, pero después, recuerde usted que en el año 70 después de Cristo, todo eso quedó destruido. Y eso, hermanos, recordar la historia, ver lo que la Escritura nos enseña, nos debe pues llevar a concluir de que es importante, mucho más importante lo espiritual que lo material. Por esa razón, a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 13 de nuestro libro de Nehemías, notamos que ahora comienza una reconstrucción diferente. Es así, por ejemplo, hermanos, cuando leemos la carta a los romanos del apóstol San Pablo, los 11 primeros versículos, ¿qué cosas son? Son doctrina.
Es doctrina, es pura doctrina lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y a partir del 12 hasta el 16, ¿qué cosa es? Es la práctica de esa doctrina. Es practicar, practicar y practicar. Por eso cuando nosotros leemos la Escritura o meditamos en la palabra del Señor, aprendemos doctrina. La palabra de Dios nos enseña en su sabiduría a aprender doctrina, aprender la ortodoxia, pero también es practicar, practicar y practicar. Porque no importa cuánta doctrina podemos nosotros conocer, en la medida que no la pongamos en acción, de nada sirve, de nada sirve. Y eso es lo que vemos ahora en Nehemías. Hasta el capítulo 7, versículo 4, está hablando una reconstrucción material, pero a partir de allí hasta el final del libro hay una reconstrucción espiritual, porque eso es lo más importante, hermanos. Yo quisiera que lo veamos así. ¿Por qué? Porque tenía que efectuarse en ese pueblo de ahí una reforma. Una reforma. Podríamos llamar quizás las reformas de Nehemías a toda esa sección desde el capítulo 7:5 hasta el final. La reforma de Nehemías podríamos llamar, o la reforma del pueblo de Israel. Es una reforma de las personas que tenían que vivir adentro de esa ciudad amurallada. Es eso, hermanos. Aquí siempre nosotros podemos notar, y yo siempre he apreciado más a los hermanos que tienen una vida piadosa, aunque a veces no conocen doctrina. Yo les he hablado a ustedes varias veces del pastor Jorge allá en Dallas. A mí me gustaba andar con él, pero él era un arminiano de 5 puntos. Me gustaba escuchar sus sermones. Yo iba a su iglesia a escuchar sus sermones. Era una iglesia de una denominación metodista. Y yo cuando conversé con el pastor me quiso volver arminiano, pero está bien, yo iba a escuchar. Me gustaba orar con el pastor Jorge porque era un hombre que, si bien no conocía mucho, en ese tiempo yo estaba comenzando a aprender a leer ya mucha más teología. Si bien él no conocía, yo entendía que él no sabía teología, me gustaba andar con él. Yo prefiero muchas veces, como les digo, ¿no?, andar con personas piadosas que hacen la palabra. Lo poco que conocen, eso poco lo hacen, y además no solamente hacen eso poco, sino que todavía dan más, van una milla más, ¿no?, en la piedad que Dios pone en sus corazones. Entonces, pues tenía que venir, hermanos, allí una reforma a ese pueblo. Si no se hacía esa reforma, esas murallas no servían para nada. La Escritura nos hace ver que Nehemías reconoce que esta reforma espiritual también viene de Dios. Es una reforma, hermanos, que comienza con un censo. Como yo les decía, a partir del versículo 6 vamos a ver ese censo. Pero este censo, a diferencia del censo que hizo David en 1 de Crónicas 21, sí está aprobado por el Señor. Es un censo que él, como les voy a explicar más adelante, tenía un trasfondo espiritual agradable al Señor. Y en los capítulos siguientes notamos que la ley de Dios, miren, la ley de Dios es central para la reforma del pueblo. Este libro de Nehemías debería leerse o estudiarse junto con el libro de Esdras, porque vamos a ver aquí a Esdras, cómo es que Esdras hace su aparición. Pero más importante que Esdras es lo que Esdras lee. ¿Y qué cosa es lo que Esdras lee para hacer la reforma espiritual? Es la ley del Señor. Es la Biblia. Son las escrituras del Antiguo Testamento, hermanos. Por eso es que una reforma significa volver a la palabra de Dios, no para llenar mis gavetas intelectuales en mi cabeza, sino para llenar mi corazón y ponerlo por obra. Así es, por obra. De la misma forma en que fue pues la reforma protestante en los días de Martín Lutero. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Ahí es donde comienza una reforma. No solamente una cautividad mental de la palabra de Dios, sino principalmente una cautividad del corazón de la palabra del Señor.
Y cuando miramos todo el libro, todo este libro de Nehemías en su conjunto, apreciamos que Nehemías, y miren cómo hermanos, yo más o menos lo hago así, entendiendo, ¿no?, un poco el lenguaje militar tal vez, o el lenguaje empresarial también, ¿no?, cuando a mí me ha tocado ser un trabajador. Existe, en Nehemías reconoce que hay, miren, una sola misión. La misión es una sola. La misión de Nehemías, cuando Dios le concede gracia delante del rey para que él vaya a Jerusalén a hacer todo lo que tenía que hacer, es una sola misión. Una sola misión que se compone de dos tareas. ¿No? La misión es una, pero son dos tareas que están incluidas en una sola misión. La primera tarea es la reconstrucción material. Y la segunda tarea es la reconstrucción espiritual. Una sola misión con dos tareas. La reconstrucción del muro, y hermanos, quizás pueda sonar así un poco atrevido lo que yo voy a decir. La reconstrucción del muro pudo haberlo hecho cualquier persona con cierta medida de fe. Una persona con cierta medida de fe en Dios puede haber llevado a cabo esa reforma de levantar los muros. ¿Qué tan difícil es levantar un muro? Bueno, yo no conozco mucho de ingeniería civil, no sé cómo se llama eso, las obras civiles para levantar casas, pero en algún momento a mí me ha tocado, cuando he estado en los Estados Unidos, trabajar también en la construcción. Y claro, yo no soy el arquitecto, pero sabía qué cosa era lo que se tenía que hacer allí, me lo explicaban y yo lo hacía. Me lo explicaban de una manera sencilla y yo lo hacía. Por eso es que yo digo de una manera atrevida quizás, de que cualquier persona con cierta medida de fe hubiese también podido reconstruir el muro, la ciudad, el templo. Luchar contra aquellos enemigos que estaban encima, asediando a los judíos para que ellos se arrepientan de proseguir en esa obra. Pero, o sea, hablamos de una persona con cierta medida de fe. Pero para completar la misión, era necesario contar con una persona que tenga una medida especial de fe. ¿No? Hay una medida que es cierta medida de fe, pero hay otra que es una medida especial de fe. Y eso, hermanos, es lo que hace diferente a Nehemías, ¿no? Muchas veces podemos poner nuestra mirada en los diferentes ministerios que tienen las iglesias locales, así como nosotros, ¿no? Y, hermanos, esto que estamos viendo en el libro de Nehemías debe llevarnos a nosotros un poco a meditar, porque a veces enfatizamos más lo que se necesita en lo material. Así como Nehemías, acuérdese, la misión era una con dos tareas. Lo material, pero también lo espiritual. Lo material, ¿qué cosa era? Levantar la muralla. Lo espiritual, ¿qué era? Hermanos, la reconstrucción espiritual de las personas. Eso es algo todavía más complejo, más difícil, viéndolo así en nuestros ojos carnales, ¿no? Pero enfatizamos lo que se necesita más en lo material. Por ejemplo, necesitamos sillas, mesas, pizarras, parlantes, un equipo de sonido, una cámara filmadora y también un lugar que sea de fácil acceso y donde podamos nosotros reunirnos. Eso es lo material. Y muchas veces los creyentes ponen más atención a todo eso. ¿Qué es lo que necesitamos para plantar una iglesia? Bueno, necesitamos todo lo que yo les estoy diciendo, todo lo que les he mencionado. Pero hay una tarea que deberíamos prestar más atención las personas que serán parte de la adoración. Y las personas encargadas de todos los ministerios de la iglesia local. Yo, hermanos, me recordaba de un versículo de un salmo, el Salmo 127:1. Donde ahí encontramos, hermanos, precisamente lo que Nehemías estuvo haciendo en sus días, y también encontramos lo que nosotros deberíamos hacer en nuestros días.
Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando habla acá, si Jehová no edificare la casa, ¿a qué se refiere? ¿A levantar paredes? ¿A traer sillas? ¿A qué se refiere aquí? ¿A qué se refiere, por ejemplo, cuando dice, si Él no edificare la casa? ¿De qué está hablando? ¿De una super muralla, una muralla impenetrable con muchísimos ángeles ahí situados, cada uno con su espada dispuesto a eliminar cualquier amenaza o enemigo? No, porque dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esa muralla, hermano, iba a ser en vano si es que el Señor no edificaba la casa. No edificaba a quienes estaban dentro de esas murallas. Así como también nosotros debemos aplicarlo a nuestra vida como iglesia, y cada cual también debería hacerlo. Si es que el Señor no edifica la casa, en vano están las sillas, los parlantes y el local hermoso que pudiéramos conseguir. Adam Clarke, él tiene el siguiente comentario de este Salmo 127:1, y comienzo la cita. Ahora bien, es cierto que a menos que la buena mano de Dios esté sobre nosotros, no podemos construir prósperamente un lugar de adoración para su nombre. A menos que tengamos su bendición, no se puede erigir cómodamente una vivienda. Y si su bendición no está sobre nuestros hijos, la casa, la familia puede ser edificada, pero en lugar de ser la casa de Dios, será la sinagoga de Satanás. Todos los matrimonios que no estén bajo la bendición de Dios serán una maldición privada y pública. Esto lo vemos todos los días. Fin de la cita. Entonces, hermanos, la presencia del Señor es lo único que nos garantiza a nosotros un ministerio fiel y fructífero. La presencia del Señor es lo único que nos hará crecer espiritualmente, y la presencia del Señor nos ayudará en toda buena obra. Eso es lo que dice el Salmo 127:1. Esa es la misión de Nehemías, que estaba dividida en dos tareas. Y ahora comenzaba, hermanos, la parte más difícil. La parte más difícil. Es muy fácil levantar muros, hermanos. Es más difícil la construcción espiritual. Es más fácil construir una teología. Es fácil, hermanos. Yo he leído varios libros de teología. Es fácil construir una teología. Pero construir espiritualmente, construir, levantar un corazón para el Señor, esa es la parte más difícil, que no se consigue con la teología, ni la filosofía, ni nada de eso. Entonces, hermanos, el plan original de Dios es que su pueblo sea testigo de Él a todas las naciones. Ese es el plan original de Dios. El plan original de Dios siempre fue tener un pueblo santo. El plan original de Dios siempre ha sido que los otros pueblos sepan que el pueblo de Dios es un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, para que anuncie las virtudes de Jesucristo. ¿De qué sirve tener una iglesia con paredes de oro y gemas preciosas valorizadas en millones de dólares, y un equipo de sonido de última tecnología y una filmadora de altísima resolución, si las personas que están allí reuniéndose no son linaje escogido, no son un real sacerdocio, no son una nación santa para que anuncie las virtudes de Jesucristo? No sirve de nada, hermanos. Eso es la realidad de la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero muchos rechazan escuchar este mensaje y se van más a la parte material, a la parte que es fácil, la que se consigue con dinero. La otra parte se consigue de otra manera. Entonces, hermanos, esa era la parte que estaba dentro de la misión original de Nehemías. Que ese pueblo sea una nación santa. Que ese pueblo sea santo, así como el Señor que estaba ayudando a reconstruir esas murallas era santo. Esa era. Eso es lo que la lectura normal del texto.
nos debe llevar a concluir. No se necesita, hermanos, mucha exégesis ni mucha hermenéutica para poder entender lo que este libro enseña. Seguramente que en el día siguiente de haberse culminado el muro se acabó en el día 52, el día 53, seguramente que ese día Nehemías y sus líderes debieron haber sentido agotamiento. Usted sabe, hermano, lo que es trabajar 52 días seguidos, duro, en construcción. Claro, ellos guardaban el día del Señor, descansaban un día a la semana. Trabajar de día y de noche, no solamente con un brazo empuñando la espada, mientras que con el otro están levantando las murallas. Son 52 días de duro trabajo, hermanos. Y es duro el trabajo todavía cuando los enemigos amenazan, porque ellos buscan desanimarte, buscan quebrantar tu alma, tu espíritu. O sea, es una lucha porque necesitas ahí puedes tener un agotamiento espiritual, así como tienes un agotamiento físico. Y terminó el día 52 y Nehemías puede haberle dicho a todos ellos: ¿saben una cosa? Vamos a tomarnos una semana de descanso. Hemos trabajado duro, nuestro espíritu está agotado, de tanto que hemos sufrido la presión, interiormente nos sentimos agotados, exteriormente también. Vamos a tomar una semana de descanso, pues estamos agotados por todo el esfuerzo y el sudor también para levantar estas murallas. Él pudo haber dicho: necesitamos pues un descanso para continuar con la segunda parte, la parte más difícil. Vamos a tomarnos un refresco, un momento, vamos a refrescarnos. Pero ¿saben? No fue así. No fue así. Había que continuar con esta obra, pero esta vez en la parte espiritual de todo el remanente que había quedado en Jerusalén dentro de esas murallas. Un pueblo santo hace murallas invencibles. Eso es lo que piensa Nehemías, eso es lo que nos enseña ese libro. Un pueblo santo, hermanos, aunque las murallas de nosotros sean de paja y adobe, un pueblo santo convierte eso en una fortaleza que ni una bomba nuclear puede derribar. Eso es el mensaje de este libro. Eso es. Entonces, no había tiempo para detenerse. Nehemías debía seguir trabajando en su misión, esa era la misión de él, enfocándose en la realidad del momento en el que el pueblo estaba viviendo, ¿no? Se necesita, pues, hermano, tener discernimiento de los tiempos. ¿Qué es lo que necesita mi iglesia? ¿Qué es lo que necesitan los hermanos aquí? Bueno, ahora que existe pues esta especie de predicación expositiva, y si uno no predica expositivamente, pues no es reformado, ¿no? No sé si ustedes han escuchado eso. Pero hermanos, ¿saben? Una exposición temática es todavía una exposición que requiere primeramente, hermanos, buscar al Señor en oración y decirle: Señor, dame el mensaje para este pueblo. ¿Qué es lo que este pueblo necesita? Pues cuando uno predica expositivamente, pues no lo hace así. Uno ya sabe qué va a predicar. Yo sé ya lo que tengo que predicar el próximo domingo y el próximo y el próximo y el próximo. Como que se hace más fácil. Claro, hay que orar y todo, ¿no? Pero más fácil. Entonces, pues Nehemías tenía que enfocarse en la realidad del momento en el que ese pueblo estaba viviendo. Ya vimos que previamente era necesario un liderazgo piadoso, temeroso de Dios. Así que junto con ellos, Nehemías comienza pues la segunda parte del plan, y vieron la necesidad de dar seguridad al pueblo porque los enemigos estaban merodeando y estaban tramando hacerles mal. ¿Cuál es la realidad que nos rodea como iglesia local y como pueblo de Dios? No son las mismas de Nehemías, son las mismas, son parecidas. Nosotros, hermanos, ya hablando de una iglesia local aquí en el año 2023, o una iglesia local que comienza, no sé, de hace unos 10 años en adelante, estamos viviendo tiempos de oscuridad moral con unas tinieblas muy densas. Ese es el tiempo que vivimos ahora, ¿no? Entonces, eso no estaba, Nehemías no vivía así. Nehemías no vivía los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora.
Era otra la necesidad de él en ese momento, y es otra la necesidad de nosotros ahora. Ya se nos ha dicho abiertamente que vienen por nuestros hijos. ¿Cuál debería ser nuestra principal preocupación? ¿Cuál? Ya vienen por nuestros hijos. Y es más, hermanos, yo pues le voy a compartir en el grupo de WhatsApp los textos escolares que ahora a los niños en los Estados Unidos les están dando desde el kinder. Vienen por nuestros hijos. Si usted se quiere recordar los textos escolares que dan en las escuelas públicas, vienen por nuestros hijos, vienen. Entonces, ¿cuál debería ser pues nuestra principal preocupación? Si es que en esa parte ya entendemos cuál es la amenaza. A mí me causa sorpresa algo, ¿no? Yo pienso que el mundo tiene mucha sabiduría. ¿Cuántas veces les he comentado a ustedes? Mi mamá me aconsejó así, mi mamá me decía esto, mi mamá me decía esto, ¿no? Guerra avisada no mata gente. Y si mata, ¿quién mata? Mata a los tontos. Ese es el refrán, hermanos. Ya nos están avisando, vienen por nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? No, mi hijo no, yo soy el pastor. A mi hijo no lo va a tocar, nada de eso. Hermanos, la preocupación yo pienso que debería ser doble para la iglesia de hoy. Primero, tomar toda la armadura de Dios para enfrentar esta guerra declarada contra Cristo y su iglesia. Y segundo, instruir a nuestros hijos en la verdad. Y muchas veces eso posiblemente, hermanos, nos tenga que empujar a hacer escuela en casa. Y esta es una tarea que debe ser llevada a cabo cada día de nuestras vidas, por amor al Señor, a nuestras familias y también a nuestra iglesia. A nuestra iglesia. Hay personas que no piensan qué iglesia es la que le va a dejar a la siguiente generación. Entonces, hermanos, no hay tiempo para descansar. Nuestra misión es necesaria cada día porque hay un mundo que necesita escuchar el Evangelio y porque la fe cristiana debe ser defendida cada día de cada ataque, sea este viejo o nuevo. No hay tiempo tampoco para descansar. El remanente, hermanos, otra vez yéndonos al libro de Nehemías. El remanente tenía una pared, tenía una muralla, ellos tenían un templo, incluso también una ciudad. Pero la Escritura nos dice que no había mucha gente allí. El remanente era todavía muy pequeño. Mire, no había mucha gente, era muy pequeño. Y no solo el remanente era pequeño, los edificios de la ciudad todavía estaban en ruinas. Todavía había allí una necesidad. Una necesidad, ¿no? Entonces, la obra del Señor aquí en la tierra nunca se acaba. Nunca. Siempre existe una necesidad de la cual nosotros debemos estar ocupándonos. Hermanos, no sé, nosotros estamos viviendo en tiempo de guerra. En tiempo de guerra. No hay tiempo de paz. ¿Existe paz? No hay paz, hermanos. No la hay. Cada día es un día nuevo de guerra. Estamos en una trinchera donde todos los días nos bombardean, todos los días nos disparan en el plano espiritual. Entonces, así nosotros vivimos ahora. Más fuertemente es el ataque que en los tiempos de Nehemías, quizás. Y necesitamos no solamente tener edificadas las murallas de la sana doctrina, las murallas de la doctrina ortodoxa, sino que también necesitamos reconstruir nosotros para poder tener fortaleza espiritual. Por eso es que siempre hay una necesidad en la que debemos ocuparnos. Aquí a nosotros nos toca eso, quizás diferente a como le tocó a Nehemías. La espada en nuestras manos, yo les digo, la espada, en el tiempo de Nehemías ellos edificaban la muralla con una mano, empuñaban la espada y con la otra mano iban levantando las murallas, pero nunca esa espada va a volver a su funda. Nunca esa espada va a volver a su funda mientras estamos peregrinando aquí en la tierra. No hay, hermanos. No hay neutralidad, no hay paz.
Es decir, así como la predicación del Evangelio será una necesidad perpetua aquí en la tierra, de la misma forma lo será la defensa de las murallas del Evangelio y de las doctrinas ortodoxas. Y estamos bajo ataque desde hace mucho tiempo. Y a mí lo que me sorprende, hermanos, es cómo es que algunos ministros de la palabra siguen todavía pensando en las doctrinas de la gracia, en las olas de la reforma. A mí me sorprende eso. Parece que vivieran en otro planeta, no sé, vivirán en un país donde pues, las agendas que amenazan a la familia y a la iglesia cristiana no existen. Pero nosotros no, nosotros estamos viviendo, todo Occidente, Europa, vive bajo ataque. Y nosotros pues no nos vamos a entretener en solamente aprender algunas cosas de la doctrina, tenemos que aprender a defender la fe también. Entonces, para la reconstrucción espiritual del pueblo, Nehemías, Nehemías debía identificar, por eso es que él hace el censo. Él tenía que identificar a las familias judías remanentes. Ese es el motivo. Si usted comienza a leer en su casa, comienza a leer todo este capítulo 7, se va a dar cuenta que el propósito es identificar a los que eran judíos de verdad. Ya está. ¿Y para qué? Para animarlos a que se muden, se cambien, se muevan a Jerusalén. Ahí está. Es decir, debían ser ellos reunidos para que escuchen la palabra de Dios. Para que sean instruidos en la palabra viva. Para luego ellos puedan regresar a una adoración aceptable a Dios. ¿Cómo se puede adorar a Dios si no se conoce cómo Dios quiere ser adorado? ¿Cómo podemos amar a Dios si no conocemos a Dios por medio de su palabra? ¿Cómo podemos amar al prójimo si no entendemos lo que la Biblia enseña? En el sistema judicial, miren, ahora voy a ir usted sabe que la ley del Señor está dividida en tres: la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. En el sistema judicial y ceremonial de aquel tiempo era necesaria, hermanos, para que uno se considere judío, para que uno sea contado como descendiente de Abraham, era necesaria la circuncisión en la carne. Una persona que no tenía circuncisión, ese no era del pacto abrámico. Y además de tener la circuncisión en la carne, deberían presentar sus genealogías. ¿Para qué? Para demostrar su identidad. Como ya lo dije, una identidad en la carne, pero era su identidad. ¿Cómo es que usted reconocía a un judío de ese tiempo? ¿Cómo? Pues porque tenía la circuncisión y porque tenía su genealogía. Tenía su genealogía. Eso, hermanos, es parte de la historia. Aún, por ejemplo, porque yo estaba conversando con mi esposa y con mi suegra, y estábamos hablando, ¿no?, de unas personas que decían que ellos son de la tribu de Leví. Yo les decía, eso es mentira. Claro, en la Biblia no está, pero cuando uno lee la historia, cuando entra el general Tito a Jerusalén, quema todo, quemó las genealogías que estaban allí. Y yo le decía, miren cómo es Dios. Dios está asegurando, y usted cuando lee esto lo va a entender en Nehemías. Dios estaba asegurando que nunca más haya un servicio, no se hagan holocaustos en Jerusalén, nunca más. ¿Saben por qué? Porque para hacer un holocausto usted tenía, como dice Nehemías, tenía que venir acá. Yo soy circuncidado, aquí está mi genealogía. Yo soy un levita. A ver tu genealogía, trae para acá. A ver, sí, hijo de tal, hijo de tal, hijo de... Así, usted es levita. Entonces, venga usted y usted va a estar acá haciendo los sacrificios. Hermanos, todo eso está quemado. Aquel que le dice usted, porque yo escucho a predicadores, yo vengo de la tribu de Leví, hermanos, les está mintiendo, les está engañando. Es mentira, no vienen. Ellos están inventando su genealogía. Ellos inventarán un nombre. Pero no existen levitas ya en este tiempo. Y ese es un problema muy grande para los judíos, que yo no sé cómo lo van a arreglar, si es que ellos quieren otra vez levantar un templo y ofrecer sacrificios al Señor.
Entonces, vemos pues que Nehemías comienza a hacer un censo. ¿Para qué? Para identificar quién es quién. Primeramente, judío, y de ahí, ¿de qué tribu eres tú? Ese es el propósito, ¿no? Entonces, yo les decía, pues, de que ellos tenían que estar circuncidados y enseñar su genealogía. Para la iglesia del Señor, porque a esto, hermanos, tenemos que hacerle nosotros una aplicación espiritual. La Escritura no es un cuento, la Escritura es el consejo de Dios para nosotros. Y se entiende que cuando leemos la Escritura es para preguntarle al Señor, Señor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo yo aplico esto a mi vida, Señor? ¿Qué me estás mostrando aquí? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Porque si no, hermanos, es un libro de cuentos. Usted lee 20 capítulos en 2 horas, lo cierra y se va y sigue haciendo sus cosas. Y simplemente usted no escuchó la palabra de Dios. Leyó la Biblia, pero no la escuchó. No la escuchó. Entonces, para la iglesia del Señor encontramos que las demandas de Dios para reconocer a su pueblo van más allá de una circuncisión en la carne. Entonces Nehemías decía, a ver, yo tengo que averiguar quién es judío, quién es israelita, cómo es que lo voy a hacer, circuncisión en la carne y genealogía. Muy bien, ahora, ¿cómo es que nosotros podemos identificar quién es un cristiano verdadero? Bueno, la persona debe mostrar por medio de su fruto de vida que Dios le ha circuncidado, ¿qué cosa? ¿La carne? No, le ha circuncidado el corazón. Que sea una persona que ande en verdad, en justicia, en rectitud. Y aún así podemos ser engañados. Pero la Escritura dice, Romanos 2, 28, 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, así como en el tiempo de Nehemías hay una característica también del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios. Y yo veo que son 3 cosas. ¿Qué era lo que Nehemías estaba buscando en ese censo? ¿Y qué cosa es lo que nosotros deberíamos de buscar también en nuestros días? El pueblo de Dios se define de la siguiente manera. 1, por su fe en Dios. Su fe en Dios. 2, por su adoración a Dios. Y 3, por su testimonio de vida. Esas 3 cosas tienen que estar juntas. Entre otras cosas, pero yendo aquí a lo que Nehemías está haciendo, nosotros podemos identificar que él estaba buscando el pueblo tenga fe en Dios, adore a Dios como Dios debe ser adorado y además debe tener un buen testimonio de vida. Por ello, hermanos, nosotros como iglesia local, nosotros no somos un edificio de concreto, de ladrillo. No, nosotros no somos un edificio. Nosotros somos la comunidad del pacto de gracia. La comunidad del pacto de gracia que obedece y adora a Dios y da testimonio del Dios Santo por medio de su vida diaria, sea esta pública o sea esta privada. Entonces, Nehemías pues comenzó a identificar al remanente a través del registro por familias. Eso es lo que vemos aquí, con el propósito de identificar si aquellas personas pertenecían al pacto de la circuncisión. Él estaba buscando si pertenecían al pacto de la circuncisión, y nosotros tenemos que buscar si estas personas pertenecen al pacto de la gracia. ¿Se da cuenta? Son 2 cosas diferentes. Pero hay una aplicación, o sea, Nehemías busca quién está en el pacto de la circuncisión y nosotros tenemos que buscar quién está en el pacto de gracia. Tenemos que buscarlo. Por eso es que la membresía debe ser cuidada en una iglesia local. Entonces, hermanos, el remanente que viene siendo censado, mire, ahora eso también tiene otra aplicación. Tiene otra aplicación. Y habla de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque el remanente que viene siendo censado es la demostración en los hechos que Dios cumple su palabra.
¿Había un remanente en Jerusalén o no había un remanente? Por supuesto que había un remanente. ¿Y por qué había un remanente? ¿Por qué no fueron devastados todos? ¿Por qué no fueron aniquilados, desaparecidos todos? ¿Por qué? En Segunda de Reyes 19:31 dice, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces Nehemías, como confiaba en las promesas de Dios, que Dios cumple sus promesas, él cuando llega a Jerusalén dice, acá hay un remanente. No porque lo veía con sus ojos, sino porque lo había leído en la Escritura. Acá hay un remanente. Entonces vamos a traer a ese remanente que Dios ha guardado. Que Dios ha guardado. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que Dios cumple sus promesas. Pero ese versículo de 2 de Reyes 19:31 lo voy a leer otra vez, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Ese versículo, hermanos, es una sombra de lo verdadero. Ese versículo es una sombra de lo verdadero. Es decir, es una sombra porque Dios nos habla de un remanente que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Pablo lo expone con las siguientes palabras en Romanos capítulo 11, versículos del 3 al 5. Romanos 11, del 3 al 5 dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En el tiempo de Pablo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y como la palabra de Dios es viva, no se acaba, no es del pasado, también podemos decir, igual que Pablo, hoy, en este tiempo, Dios también se ha reservado un remanente. Un remanente. Por gracia. No por obras, por gracia. Entonces, Nehemías, lo que vemos acá, hermanos, y es algo que nos enseña a nosotros, Nehemías tuvo mucho cuidado al momento del censo. Él tuvo mucho cuidado. Por ejemplo, en este caso la palabra de Dios dice en Nehemías 7:61, si lo ve allí. Nehemías 7:61. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adón e Imer. Y mire cómo dice. Los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. De igual manera, vemos el cuidado especial al censar a aquellos que iban a estar a cargo de la dirección del culto al Señor. Voy a leer 2 versículos ahí de Nehemías, capítulo 7, versículos 64 y 65, creo que tomamos. Sí, 64 y 65, dice. Estos buscaron su registro de las genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. ¿Por qué hacía esto Nehemías? ¿Por qué lo hacía? Porque él, Nehemías, sabía que todos los descendientes de Abraham sabían 4 cosas. Primero, sabían quiénes eran ellos. Segundo, a dónde pertenecían. Tercero, ellos sabían quién es Dios. Y cuarto, sabían cómo debían vivir. Cómo debían vivir. Por eso es que hacía esto Nehemías. Una persona que no era israelita no podía saber estas palabras. No podía responder a estas preguntas. ¿Quién eres? ¿A dónde perteneces? ¿Quién es Dios? ¿Cómo debes vivir? Una persona que no estaba en el pacto abrámico no podía responder estas preguntas. Ahora yo le pregunto, ¿una persona que está en el pacto de gracia puede responder estas preguntas?
Un creyente verdadero también sabe todo eso, igual como un creyente del Antiguo Testamento, o por lo menos esa sombra que Nehemías nos presenta en su libro. Y es la marca distintiva de todo el que ha sido redimido por el Señor. Nosotros sabemos quiénes somos, a dónde pertenecemos, quién es Dios y cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Entonces, pues, cuando vemos por ahí a uno que le dicen cristiano carnal, metidos en las fiestas psicodélicas, metidos ahí en cada mundanalidad, pues él no sabe cómo vivir. Y no sabe cómo vivir no porque no ha leído su Biblia, sino porque no ha sido enseñado por el Espíritu Santo. Una cosa es leer algo acá en la letra y otra cosa es ser movido por el Espíritu Santo a vivir la vida que Dios demanda. Entonces, hermanos, este capítulo 7 es el principio de la restauración espiritual del pueblo de Dios y trae reflexiones importantes para nuestras vidas como creyentes y como iglesia del Señor, ¿no? Y es la parte que luego de estar viendo un poco lo que es la doctrina, también tenemos que ver, ¿y qué cosa tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con ustedes este libro de Nehemías? Bueno, nosotros no debemos llevar a las personas a Jerusalén, como Nehemías hizo. Más bien debemos llevar a las personas a Cristo, por medio de la predicación del Evangelio, para que luego ellos se unan a la iglesia del Señor para escuchar su palabra y le adoren y vivan como debe vivir un cristiano. Eso es parte de la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado. Entonces no es llevar personas a Jerusalén, sino llevarlas a Cristo, evidentemente con el propósito también de llevarlos a una iglesia local. Nuestro compromiso no es poner la mirada principal en lo material de una iglesia local. No es poner lo principal ahí. Ya anteriormente hemos estado hablando, pues, ¿no? ¿Cómo es que se hace una escuela dominical o una escuela para niños en el África? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo la hacen esos pastores también fieles que están allá? Hermanos, ellos ni tienen paredes, ellos ponen una cosa arriba para que no les caiga el sol, se sientan los niños en un ladrillo, ese pastor ni zapatos tiene y está ahí enseñándoles la palabra de Dios. Así que el orden en que debemos de tener en nuestra mente cuando hablamos de los ministerios, lo primero no es lo material, no es lo material, hermanos. Así no se hacen las batallas, así no se consiguen las almas. Entonces nosotros debemos poner atención en la edificación espiritual de los hijos de Dios. Eso es, ¿no? El Señor nos ha redimido no solo para ser bendecidos, sino también para bendecir a otros. Nuestro pasaje pues habla de un censo para identificar a los verdaderos israelitas en la carne. Miren cómo es que ellos tenían que presentarse, porque eso era algo, hermanos, que ya al final, con oración el Señor puso esto en mi mente. Nehemías pues habla de un censo para identificar a los verdaderos israelitas. Cada uno tenía que venir ¿con qué? Con su genealogía, con su papelito. Acá está, mira, acá, yo soy levita, acá está. ¿No? Muy bien. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla a nosotros, no de una genealogía que podamos tener, nos habla de un libro. Nos habla de un libro. Yo quiero citar 2 pasajes del Nuevo Testamento para ver de qué libro. Nehemías hablaba de las genealogías que tenían que venir en pergamino seguramente. Nosotros ahora hablamos de un libro. Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en la genealogía de los levitas.
No, dice cuyos nombres están en el libro de la vida. En el libro de la vida. Ese es el censo. Ahí están todos los censados en el cielo, están ahí, ahí tienen los nombres. Y hace un rato la otra iglesia estaba cantando cuando allá se pase lista, ¿no? No sé si llegaron a escuchar ustedes. Ahí estaban cantando ellos ese himno. Cuando allá se pase lista, ¿no? Claro, hay un libro. Ahí está la genealogía. Ahí están los que están en el pacto de gracia de Dios. Y esa lista está ahí. Esa genealogía está allí. Así también como dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, en el tiempo de Nehemías, seguramente que todos cuando comenzaron a escuchar ese llamamiento al censo, comenzaron a buscar en su ropero, en sus cajones. ¿Dónde está la genealogía? Esposa, ayúdame a buscar. Yo la vi por aquí. Por acá tengo guardado los manuscritos de mi tatarabuelo. Necesito que ayúdame a buscar. ¿No? Nosotros no hacemos eso ya. ¿Dónde está nuestra genealogía? Y la pregunta, hermanos, la pregunta final que yo creo que nos conduce todo este estudio del capítulo 7 nada más de Nehemías es la siguiente, comparando o revisando todo lo que he expuesto hasta este momento. La pregunta es, ¿aparecerá el nombre de cada uno de nosotros en la lista de aquel remanente? ¿Aparecerá ese nombre? Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Voy a orar.